BTMX, Protocolo 22. Protocolo 22. Un protocolo dedicado 100% a los temas de ciberseguridad, desde cumplimiento hasta tecnología. Bienvenidos a otro capítulo más de BTMX, Protocolo 22. En el capítulo de hoy estaremos discutiendo de la perspectiva de negocios cómo es importante la ciberseguridad y cuándo es necesaria. Y tenemos un invitado muy especial y estoy muy orgullosa de que nos pudieras acompañar el día de hoy, el licenciado Román Caso. El licenciado es, yo creo que el experto en materia en lo que viene siendo negocios y ha sido un involucrado en la cultura aquí de Tijuana, nacido aquí en Tijuana, licenciado en administración de empresas, con una maestría en lo que viene siendo negocios internacionales, presidente de Canietti, es empresario él mismo con Encuentro Guadalupe y una multitud de actividades, inclusive presidente me estaba comentando que la asociación de esgrima. Entonces, muchísimas gracias por tenerlo aquí y muchas gracias por darnos su perspectiva con respecto a este tema. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Pues una de las cosas que nosotros queremos tocar es la transformación digital, ¿no? Hoy en día la transformación digital creo que nos ha impactado en cómo nosotros hacemos los negocios, ¿no? Y esto viene impactando a las empresas desde años, estamos hablando del nacimiento del Internet y ha impactado en cómo operan. Entonces, ¿cuáles son los cambios más notables que ha notado en lo que viene siendo el sector empresarial, pero también el gubernamental? Y como una respuesta a no nada más la transformación digital, sino también la ciberseguridad que viene atada a esta transformación digital. ¿Qué es lo que usted piensa de esto? Pues bueno, en la vida cotidiana, progresivamente y evolutivamente hemos tecnificado nuestra comunicación. Claro. Y esa tecnificación trae una consecuencia muy importante, que es la rapidez, el ritmo, ¿no? Entonces, sí, en general, el impacto más fuerte, más notorio, creo yo, es que finalmente andamos todos a 1000 por hora y las herramientas tecnológicas nos permiten o nos incitan a tener ese ritmo. Entonces, el comentario o el lema de multitasking, pues realmente no es específico a una industria o al negocio o a un profesional, sino es nuestra vida. Nuestros hijos son así, nuestra vida entre parejas se convierte en altamente veloz, altamente tecnificada, por ende multitasking, ¿no? Entonces, respuesta inmediata, ¿no? Sí, se refleja esto pues en los negocios, porque los negocios finalmente vienen siendo un reflejo, vienen siendo la parte material de una idea, ¿no? Entonces, si tenemos ese ritmo, per se el negocio lo refleja y se permea hacia el equipo de trabajo y a la forma de trabajo. Entonces, con todo ello, la seguridad, que per se es una necesidad humana natural, pues también se debe de ver reflejada en el negocio. Tenerlo protegido, ¿sí? Existe protección jurídica, que para eso están los abogados y los contratos, etcétera. Existe la seguridad o protección fiscal, para eso existe la contabilidad y etcétera, ¿no? Y entonces, todo esto finalmente corriendo sobre fierros, que le llamo yo, ¿sí? Y sobre programas, que son la parte virtual de la tecnología, la no tangible, pues la seguridad en ese sentido también se debe de tomar muy en serio. Y no es solamente algo que se le debe de dejar a los grandotes, como se le dice, ¿no? A las empresas grandes, a los monstruos. No. Sí. Estamos hablando desde que te conectas al Wi-Fi en tu teléfono, en un espacio público, ¿no? Entonces, se debe a conciencia tomar la seguridad tecnológica como una parte natural dentro de los hábitos y dentro de las formas en cómo uno se desenvuelve y en consecuencia hacia cómo y a dónde llevas tu negocio. Sí, ¿no? Es parte de una estrategia de negocios ya, no deja de ser parte de esta situación de TI que a veces pensamos, ¿no? Es la persona de TI que a veces está en el cuarto de servidor escondido, deja de ser eso y como
una estrategia que fue la transformación digital para optimizar la producción, para optimizar lo que viene siendo este multitasking, que es nuestra forma de vida, como bien dices, tiene que nacer la estrategia de ciberseguridad como contraparte, ¿no? Y más bien ahorita en la actualidad, ¿cómo has visto ahora, tú que estás tan inmerso en lo que viene siendo el sector empresarial, cultural, deportivo? Yo creo que no puedo decir toda tu biografía porque aquí se nos va el capítulo, pero ¿cómo ves la recepción de la ciberseguridad en el ambiente local, regional, en los empresarios? Hay conocimiento de ello, pero en mi opinión, de manera general, no se toma tan en serio. No se le invierte el tiempo, no se le invierte el dinero, la planeación de la seguridad. ¿A qué me refiero? Hace un momento comenté de que la seguridad cibernética no es para los grandotes nada más, debemos de considerarla a todos. Es eso, fíjate, se cree que porque le das clic en yes a una licencia Symantec en el Windows, ya estás protegido de absolutamente todo, el no cambiar los passwords, o sea, los componentes de la ciberseguridad son dos. Uno es como tal la tecnología creada y diseñada para aportarte seguridad, y la otra es la parte humana, los hábitos, las formas de utilizar la tecnología de una manera cuidadosa, inteligente, que contribuya a la seguridad. El clásico ejemplo de que te pasan un archivo en un USB y lo metes a la computadora de la red de la empresa y tú mismo metiste un virus, etc. O sea, ahí pongas el equipo que pongas, si los hábitos, si las formas, si las disciplinas personales no existen, pues no va a haber dinero que te alcance en la parte de los fierros, ¿no? Sí. Para tener una seguridad sana. Entonces, el problema es eso, que no hay suficiente conciencia o no se toma en serio, ¿no? Entonces, tratamos en el gremio tecnológico, llamémosle así, tratamos de transmitir eso, ¿no? De que de veras se debe de tener conciencia, debes de crear tú mismo unas formas de trabajo apoyadas en tecnología, o sea, no le dejes la ciberseguridad nomás a los fierros, porque no es así, es la fórmula de las dos cosas, para que tengas cierta tranquilidad sobre ataques, tengas cierta tranquilidad sobre que no vas a perder información, etcétera, ¿no? Hay una campaña en ocasiones de ciertas marcas cuando lanzan algún nuevo producto, alguna nueva versión, y de repente, o cuando hay un ataque macro que se sabe en las noticias, como que todo mundo voltea, ¡ay, de veras! Debería hacer eso. Me tengo que cuidar, me tengo que actualizar. Claro. Pero nomás pasa tantito, ya no sentiste esa amenaza, etcétera, y otra vez vuelve uno a la sobreconfianza, ¿no? Exacto. Y ese es el peor enemigo, ¿no? Y es el mejor aliado de alguien que intencional y malosamente te quiere afectar. Sí, creo que eso es parte de la condición, ¿no? Hace poquito pasó lo de WannaCry, ¿no? Y muchas empresas quedaron afectadas localmente e internacionalmente, y durante ese periodo yo creo que todo el mundo estaba con esto de actualizaciones y buscar las mejores soluciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya que pasó lo que viene siendo este riesgo, entonces sí empezamos a tranquilizarnos y se nos empieza a olvidar, ¿no? Eso es una de las cosas más críticas. Hablamos un poquito de cómo lo recibe o cómo lo percibe el sector empresarial, y cómo percibe usted que el sector gubernamental lo está haciendo, ¿no? Ahora, con todos estos cambios, evidentemente tiene que haber una respuesta por ambos sectores, ¿no? El privado y lo que viene siendo el público. Entonces, ¿cómo cree que esto se ha venido viendo del sector gubernamental? Bueno, en el sector gubernamental lo que vemos es que, por un lado, en el aspecto fiscal, somos de los países más tecnificados en el aspecto fiscal. Sí, eso sí, hay que mencionarlo, ¿no? Sí, las plataformas que ha implementado el SAT, los candados, las validaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque no somos un país creador de tecnología,
la verdad. Sí, es cierto. Sin embargo, la hemos adoptado muy fuertemente en el aspecto fiscal, obviamente con un enfoque recaudatorio, con un enfoque que se le puede llamar policial, ¿sí? En ese sentido, pero bueno, a fin de cuentas es la tecnificación por parte del gobierno en el aspecto fiscal. Pero en algunos otros aspectos de gobierno, creo que se ha a lo mejor abusado de la tecnología y en vez de hacer simplificación administrativa lo manejan como el apoyo en la tecnología, en la comunicación electrónica para procesos, para trámites, para gestiones, ¿no? Entonces, hay ejemplos donde reducen la plantilla de personas en alguna plaza o en algún área específica que tiene muchas funciones, ¿sí? Y empiezan a pedir todo escaneado y por email y te voy a contestar a ver cuándo y todo. A ver, con la reducción de plantilla y si no cambias el trámite, el proceso o hay una simplificación administrativa real, la tecnología no te puede facilitar o agilizar las cosas, ¿no? Es simplemente un medio no personalizado, no face to face para comunicarse, más sin embargo no es el motor que va a hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo yo que el ámbito gubernamental en algunos sentidos se debe de dejar asesorar, se debe de dejar ayudar por quienes somos expertos y podemos contribuirle con una solución o con una recomendación, con una instrumentación más sensata que verdaderamente ayude a la ciudadanía a esa interacción con el gobierno, ¿no? Entonces, no es en general en todo, sino de repente nos damos cuenta que hay un abuso de la tecnología o están suponiendo que la tecnología les va a venir a resolver algunos aspectos, ¿no? Y no es así. Sí, creo que esto viene de una falta de comprensión, ¿no? De no nada más la tecnología y los procesos de la seguridad. Creo que en general el área de tecnología es desafortunadamente muy incomprendido en muchos aspectos, aún que lo usen día a día, en realidad, como dice, lo ven más como que es un motor y no como una herramienta, ¿no? Y muchas veces es importante recalcar que es una herramienta, que se necesita planificar, que no puede ser nada más lo pongo y ya lo olvido, sino requiere de una alimentación, requiere de una estrategia, requiere de que se le haga un plan y no nada más es set it and forget it, como muchas empresas así lo hacen en muchos aspectos, no nada más de tecnología y transformación digital, también lo vemos en seguridad, ¿no? En ciberseguridad es lo mismo, ¿no? Pongo el cortafuegos y ya estoy protegido, ¿no? Entonces, es importante recalcar que es un proceso, ¿no? Transformación digital es una estrategia, es algo que si vas a hacer algo, tiene que haber un plan estratégico para ver cómo se puede integrar a tu sistema operativo, cómo afecta operaciones. Debe de estar involucrado todo lo que viene siendo dirección y por consiguiente no debe ser nada más el de TI que es lo que sí me hace que está pasando, sí, ¿no? En muchos de estos casos que de TI dice, encontré esta aplicación que hace esto y desconoce en realidad el proceso, ¿no? O sea, desconoce en realidad cómo es que funciona el proceso y entonces dice, pues esta cosa hace todo lo que veo que hacen, pero no, como no es dueño de ese proceso, como en realidad no lo ha visto, como no lo conoce, como una persona que está a cargo del departamento lo sabría, etcétera, etcétera, terminan este tipo de soluciones a medio gas, ¿no? Que donde no cumplen ni con una cosa ni con otra, ¿no? Entonces creo que es importante que comprendamos eso. Hay ocasiones en que precisamente introducen la tecnología de manera abrupta, de manera muy transformadora, cuando lo correcto, especialmente gobierno interactuando con ciudadanía, lo correcto debe ser en etapas, ¿no? Sí. Algo progresivo que permita a la ciudadanía irse adaptando, ir entendiendo, por un lado, y por otro lado a gobierno, por la responsabilidad que tiene de servir al público, atender, ir adaptando, ir adecuando, porque no siempre lo que diseñas funciona.
va a dar el resultado exactamente que esperabas, ¿no? A veces hay que hacer adecuaciones, modificaciones, ¿no? Yo le llamo mucho tropicalizar las cosas, ¿no? Sí. O sea, no puedes hacer un copy-paste, porque en vez de plug and play se convierte en plug and cry, ¿no? Sí. Entonces, en vez de tener un buen resultado, tienes un fatal resultado, ¿no? Y se ha estado viviendo en algunos trámites, ahorita con el tema de aduanas y las normas oficiales mexicanas, las NOMS, ha habido problemas y es la tecnificación que no funcionó correctamente. Y vuelven a papelito y etcétera, y se convierte en algo atroz. Exactamente, por querer hacer un movimiento drástico. A lo mejor no hubo el tiempo, alguien se comprometió con fechas y a la hora de la hora ni probaron la plataforma, a lo mejor haberlo liberado en una aduana nada más o en 2 y a ver cómo funcionaba, pero fue un tema nacional, etc. Entonces, digo, la tecnología tiene sus bemoles, correcto, ¿no? Por eso el cuidado del lanzamiento de algo es la clave de éxito o no éxito. Ahora, tomando todos estos cambios que vienen de la transformación digital, esto impacta no nada más, como habíamos mencionado, lo que viene siendo la operación, ¿no? Cambian otros aspectos que viene siendo la estrategia, la planeación. Ahora, ¿qué aspectos crees que puntualmente se ven mayormente afectados para las empresas, tomando en cuenta la transformación digital y consigo la ciberseguridad? Pues los aspectos que las empresas tratamos de cuidar o que debe de abarcar la ciberseguridad son la integridad de la información, claro, que no se pierda, ¿sí? O que no sea alterada. Y segundo, la continuidad del negocio. Porque justamente el tren de la operatividad de un negocio hasta un negocio pyme, ¿sí? Se convierte la tecnología. Entonces, en el momento en que sufres algún ataque intencional o no intencional por algún virus, etcétera, o que físicamente algo sucede con tu equipo, no perder la información y que mi negocio siga, que siga operando, porque esos 2 puntos son los que más gravemente afectan tanto la economía del propio negocio como también la existencia del mismo, cuando en los casos lamentables es algo catastrófico, ¿no? Sí, creo que lo vimos mucho ahora con los ataques de ransomware, ¿no? Eso creo que fue lo más evidente con respecto a la continuidad del negocio, ¿no? Una vez que todos mis datos, toda mi información fue secuestrada, muchas empresas no podían operar, ¿no? Muchas empresas no podían operar porque no tenían, ya sea los backups, no tenían respaldos apropiados o tenían unos respaldos que no habían probado y a la hora de tratar de utilizarlos no funcionaron. Entonces, ¿qué es lo que se traduce para una empresa? Pérdida, ¿no? Es una pérdida de que no nada más, en muchos de los casos no se pudo recuperar la información, en otros casos perdieron días, otros casos que pagaron y aunque pagaron no les dieron la información. Por cierto, esto es como un disclaimer, nosotros siempre recomendamos que no paguen porque rara de las veces que regresan la información y obviamente estás proporcionando o estás fomentando que sigan estos ataques, pero cierre de corchete. En realidad, eso es algo muy importante para una empresa, la continuidad del negocio. Ahora mencionas algo muy clave, ¿no? Intencional o accidental, porque a veces es un accidente, a veces puede ser algo como ambiental, que también impacta. Puede ser que tuviste una fuga en tu centro de datos y sus servidores ya valieron. Entonces, si ya valieron tus servidores, ¿dónde está tu continuidad de negocio? No necesariamente tiene que ser un virus. La continuidad de negocio es tanto hablando cibernético como ambiental, ¿no? ¿Qué pasa si existe, digamos, ¿no? una catástrofe? Dios no quiera que nos toque el sismo que todo el mundo dice, toca madera. Sí. Pero si llega a pasar eso, o sea, ¿qué pasa con tu información después de que todo ya se calme? ¿Qué pasa con un desastre? ¿Qué pasa con una continuación, con una continuidad, ¿no? ¿Qué es tu plan? Aquí es lo importante, ¿no? ¿Tienes un plan? ¿Cuál es tu plan? Si tienes un espacio compartido y ese espacio llegara a tener algo, que tu vecino hiciera algo, ¿qué harías en caso de que no pudieras acceder a tu oficina? Existen un sinnúmero de riesgos y es hablando de la nueva
creo que este es un nuevo vector de riesgos que tenemos que tomar en cuenta con la transformación digital. Nada más estamos agregando nuevos riesgos que considerar. Se vuelve más complejo, pero también hay más alternativas, ¿no? Correcto. Sí, la ciberseguridad debe de ir acompañada de un plan de contingencia, que Claro. es lo que describes justamente para, en el peor de los casos, el escenario más triste, Sí. tener ya un protocolo de recuperación, continuidad y recuperación. Entonces, por eso mencionaba, no hay que pensar que la ciberseguridad son simplemente comprar equipos, comprar una licencia y hasta ahí, ¿no? Sino es algo continuo, es algo que se compone de varios elementos y el plan de contingencia es lo que te permite en el momento del incidente tener una tranquilidad y una objetividad de, ok, sucede esto, ¿cuál es el siguiente paso? Y no hasta entonces empezar a ver las opciones y las alternativas y por cuál y todo, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, lo que es intencional, cuando sufres algún ataque intencional, pues lamentablemente, como viene estructurado, regularmente son ataques bastante más severos, Claro. son pérdidas bastante más sustanciosas, justamente porque es algo orientado, dirigido, apuntado, ¿no? Cuando es accidental, ya sea por algo físico, como comentas, algo que afecta la integridad física de los equipos en donde reside tu información o donde operas, o accidental de que alguna mal manejo de la información, mal manejo del equipo, el USB con la tarea de tu hijo, sí, que lo pusiste, lo que quieras. Del café internet. Sí, exactamente. Precisamente ahí sí, regularmente el impacto es típicamente menor, porque justamente es algo parcial, es algo esporádico, aislado, llamémosle así, y es menos difícil mitigar el problema, ¿no? El riesgo, pues, es opresivo, claro, porque es accidental, pero hay diferencias, ¿no? Entonces, claro, sí, el plan de contingencia debe de abarcar para lo intencional y para lo accidental, ¿no? Sí, tienes que estar preparado, ¿no? Aquí ese es el plan y esto es en todo, ¿no? Y debes de considerar cosas como necesito un seguro. Por ejemplo, si yo estoy dando un servicio y estoy dando un servicio a usuarios finales donde potencialmente yo pueda violar la privacidad y datos personales, potencialmente sí necesitas un seguro. ¿Qué pasa si hay una exfiltración masiva de datos? Te estás viendo con grandes multas que potencialmente pueden darle fin a tu negocio. Eso es sin mitigar lo que viene siendo todo lo que es relaciones públicas que te vas a enfrentar, sino simplemente lo legal y todo lo que estamos hablando de multas, de abogados, etcétera, etcétera, de los contratos en caso de que se requiera de un tercero. Generalmente se recomienda que tengas una política, una aseguranza al respecto, ¿no? En base siempre se recomienda, pero sabemos que no todo el mundo tiene, pues, obviamente, especialmente cuando eres pyme, que da disposición de tenerlo, pero el analizar, ok, ¿cuál es mi exposición? O sea, ¿cuál es mi exposición hacia otros? No nada más hacia mí, sino hacia otros, donde yo a lo mejor me vea en la posición de tener a lo mejor una responsabilidad con un tercero y que tenga que una demanda X, Y, Z. Con un consumidor, ¿cuántos consumidores tengo? Etcétera, es el riesgo, ¿no? Y al final del día riesgo es vulnerabilidad y amenaza, ¿no? Soy vulnerable, la amenaza siempre existe. Eso siempre va a existir, no vas a cambiar el entorno, no vas a cambiar que existan personas que van a ser... Sí. Pero lo que sí puedes cambiar es qué tan vulnerable estoy, qué tan preparado estoy. Entonces, de eso se trata esto, ¿no? De atracar tus vulnerabilidades y tratar de mitigarlas. Como mencionaba antes, ¿no? Creo que cuando iniciamos este capítulo, una de las cosas que resaltó fue que a veces existe esta falta de concientización, ¿no? No nada más en el sector empresarial en general, ¿no? En el sector gubernamental. Una de las cosas que es muy notorio es a veces
a lo mejor este mito donde si yo no tengo esta información nadie me va a atacar, o actuar solamente cuando algo está en las noticias y luego olvidarlo, esta falta de confianza, ¿no? Como alguien que es activo en esta industria, que es un líder dentro de lo que viene siendo el sector público y el sector empresarial, ¿qué aspectos crees que sean necesarios implementar para concientizar en general al sector empresarial? Yo creo que es algo que va como en efecto de triángulo invertido, ¿no? Una vez que empiezas a permearlo en el sector empresarial, va a empezar un poquito a permear en lo que viene siendo la cultura de la sociedad. Pues precisamente adoptar una cultura de preparación. Lamentablemente, el tema de ciberseguridad, por lo general, es reactivo. Sí. Cuando le pasó a otro, te pasó a ti hasta entonces, o cuando escuchas que está sucediendo algo, que hasta entonces volteas a ver. Y entonces, una cultura de preparación. Claro. Si te falla prepararte, pues estás preparando para fallar, ¿no? Sí, sí. Entonces, cada nivel de negocio, en su nivel, justamente, dimensionar, analizar, ver qué riesgos corre, dependiendo de a qué se conecta, cómo opera su negocio, y sobre ello, informarse para poder dimensionar el nivel de seguridad ad hoc a su negocio y a sus riesgos. Entonces, hay una fase preparatoria, ¿sí? Hay una fase de cálculo para poder adoptar la ciberseguridad correcta, basta y suficiente para lo que a ti corresponde, ¿no? Sí, creo que también existe esta percepción donde o muchos empresarios, de que tienen que ser expertos. No necesitas ser experto. Creo que aquí lo clave es conocer tu negocio. No puedo proteger lo que no conozco. Si yo no conozco cómo opera mi negocio, si yo no sé cómo fluyen los datos, si yo no conozco los procesos, ¿cómo los protejo? Entonces, a veces a mí me ha tocado desafortunadamente atender a clientes que han tenido un incidente, y gran parte es de que no conocemos ni siquiera dónde están los datos. Entonces, a veces exfiltran los datos y pues es que yo pensaba que estaban aquí, pero resulta que estaban en un servidor viejito, ahí por ahí que nadie volteaba a ver, y ahí lo exfiltraron, porque en realidad no conocen dónde están, ni cómo fluye, ni quién toca, o si debería de tocar los datos, o qué es lo importante. A veces cuando les digo, ok, ¿y qué es tu información importante? ¿Qué es lo crítico de la empresa donde dices, ¿sabes qué? Si esto me llegara a faltar, no hay empresa. Y muchas veces no tienen la respuesta, y es algo muy crítico para cualquier empresa, sin importar la ciberseguridad. Como empresario, tú debes de saber dónde está tu punto crítico, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para poder operar? ¿Qué es como mi núcleo? Sin esto yo no opero, para poder planear todo alrededor de esto. Y a veces es eso, ¿no? A veces... Correcto. No lo sé, no sé lo que no sé. Entonces es informarse un poco, no nada más de los riesgos en general, sino de tu negocio. Precisamente, en la etapa preparatoria, en la etapa de análisis, de medir qué riesgos corres y por qué y todo, es justamente eso, es una manera de adentrarte a tu negocio en la parte tecnológica. No necesitas ser un tecnócrata para ello, ¿sí? Una persona de IT, sino es un discernimiento sobre tu misma operatividad. Y sobre ello, hay cosas de sentido común, ¿no? Precisamente, oye, si ese equipo es el que tiene la información crítica y es el que está más cerca de la puerta y es donde le van a golpear, o etcétera, o es el que está sobre una mesita cuando debe estar en un rack, o sea, hay cosas que no necesitas ser el experto de la tecnología para poder entender qué riesgos corres cuando se trata de algo físico, ¿sí? O algo de programación, de que empiezas a notar que tu sistema está lento, que de repente alguna información te aparece o no te aparece, etcétera, pues ya le falta actualización. Entonces, por eso comenté una cultura de preparación. Sí. Antes de ir a comprar, antes de ir a ordenar, antes de ir a poner, ¿no? Es una forma correcta.
que de hecho es una disciplina genérica para muchas otras cosas. Primero Claro. prepárate, ¿no? Infórmate, prepárate, defines el alcance, el dimensionamiento y entonces ya implementas. Claro, ¿no? Eso me recuerda mucho a lo que dice mi jefa, ¿no? No avientes un Lamborghini a un clavo, ¿no? Entonces a veces eso es lo que pasa, no conocemos lo que existe y compramos estas cosas súper tecnológicas que al final de cuentas no terminan siendo efectivas porque están aplicadas mal o no son lo que necesitábamos, ¿no? Correcto. Entonces creo que esta cultura de preparación es algo que se debe de incentivizar a los empresarios y muchos de los que, porque muchos empresarios pymes, y yo me considero entre de ellas, no hemos tenido esta formación formal, ¿no? No hemos tenido a lo mejor una licenciatura en administración de empresas y muchas de las cosas estamos sobre la marcha, ¿no? Aprendiendo con diplomados, con programas, ¿no? Entonces es algo que a veces tener líderes que lo impulsen, que lo digan, el tener acceso a estas herramientas es algo muy importante, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que con su experiencia en Canietti y en todas las actividades usted ha podido percibir o identificar son las perspectivas del sector financiero tanto en pymes y en empresas de mediano o gran tamaño, ¿no? Y una de las cosas que a mí me interesaría conocer un poquito es cómo abordan estos temas y si lo abordan de diferente forma, ¿no? Cómo abordan los temas de transformación digital, cómo abordan los temas de ciberseguridad una pyme, cómo lo aborda una empresa ya nacional, ¿no? O internacional inclusive. ¿Existe una diferencia o es todo igual? ¿O cuáles son las diferencias? Fíjate que en esencia es la misma metodología, llamémosle así, o es la misma secuencia, más sin embargo las diferencias estriban en los alcances de las decisiones, de qué se va a hacer, cómo se va a tecnificar la operación, el negocio per se, y luego la cantidad de personas que entran en esa decisión, en ese proceso, ¿no? En el caso de una pyme, por ejemplo, hoy día es de suponerse que los startups están justamente arrancando ya tecnificados. Sí. ¿Por qué? Porque si consideramos que pues, el uso de la laptop, el uso de tablet, el uso del celular y los programas o las aplicaciones o las herramientas de comunicación que residen sobre ellos y que empiezas a utilizar, pues per se ya es tu servidor principal, ¿no? Sí, ya es tu motor tecnológico dentro del startup. Entonces, si lo tomamos así, como analogía, pues es la misma secuencia, ¿no? Nada más que en las empresas grandes, pues arrancas con esta tecnología propietaria, desarrollos propietarios, equipamientos, servidores, Red LAN, Red WAN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el core, sí, está siguiendo la misma secuencia, ¿no? Entonces, pensemos que estamos arrancando tecnificados desde el día 1. Ahí es hasta dónde va a llegar tu dependencia tecnológica, ¿sí? ¿Va a residir toda la operación sobre ello o hay una parte muy, muy mecánica, muy humana, para poder entonces trazar tu línea de negocio? ¿Cómo vas a operar? En startups o en pymes, típicamente, llamémoslo así, andamos en un 70-30, 60-40, o sea, mayormente el porcentaje a la parte humana, a la parte mecánica de trabajar, de desarrollar el negocio y una dependencia menor porcentaje en la tecnología. Más sin embargo, pues ahí reside tu información, a lo mejor ahí es donde facturas, cómo te comunicas con los clientes, con los proveedores, etc. Pero en empresas ya de tamaño grande o transnacional, la realidad es que se invierte un poco. Yo diría que no, en algunos casos 50-50, dependiendo del ramo de negocio, ¿sí? Pero en otros andamos en el 60-70 dependientes de la tecnología y un menor porcentaje en realmente el aporte que hace el ser humano a el negocio como tal. Sí, que eso incrementa monumentalmente lo que viene siendo sus riesgos cuando viene correcto, tecnológico, sí. ¿no? Por eso los golpes de
de ataques y de ciberseguridad que siempre se hacen más eco es en las transnacionales, en las grandotas, por esa dependencia mayor en la tecnología. Un pequeño roce a su seguridad representa una afectación tremenda a la operatividad del negocio. Y entonces en pymes, ¿sí? O en startups, pues corres los riesgos, sí. Más sin embargo, como tu dependencia es menor en la tecnología, per se no te impide el seguir operando, ¿no? Sí, creo que aquí también tiene un poquito lo que viene siendo la automatización, ¿no? La automatización viene siendo algo que impacta más a las empresas grandes que a una pyme y por ende correcto. Ese resultado. La continuidad de negocio dependiente de la tecnología te pone en el altísimo riesgo, ¿no? Y bueno, creo que aquí en México y particularmente en Baja California ha existido un impulso por los negocios enfocados en la tecnología, en la innovación y evidentemente ya naturalmente los startups están enfocadas en la tecnología. ¿Qué consejos usted le daría a los emprendedores que buscan iniciar una empresa enfocada en la tecnología, en la innovación, que piensa que le puedan ayudar? Pues bueno, lo primero es que tengan bien claro a qué nicho de mercado, a qué segmento de mercado está orientado su negocio, en el ramo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero siempre tener muy claro por qué. Porque piensa uno que la tecnología para difundir tu negocio, para conseguir likes, etcétera, te va a ayudar tremendamente, ¿no? Más sin embargo, hay que regresarnos un poquito a las bases de emprender un negocio. Tienes que saber a quién le vas a vender para poderle vender lo correcto y de la manera adecuada. Claro. Entonces, la tecnología viene siendo una herramienta, un medio a través del cual ya sea generas ese producto, bien o servicio, o lo transmites, lo difundes, lo promueves, pero los principios de negocio realmente son muy básicos y siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo, ¿no? Nada más la manera como se materializan a las acciones de negocio es la diferencia. Entonces, yo recomendaría eso. Primero que nada, ve bien a quién le vas a vender para entender cómo venderla, ¿no? Segundo es, haz tus inversiones de manera progresiva, sensata, mesurada. No te quieras aventar a poner en riesgo todo tu capital porque necesitas tener no nada más el capital para arrancar el negocio, cual sea y del tamaño que sea, sino también para aguantar esa curva de que empieces a crecer, madure tu producto en el mercado al que está orientado y generes ya entonces el negocio sustentable. Si no, te va a comer el tiempo, te van a comer los gastos, absolutamente todo. Entonces, necesitas dosificar tu inversión. Y tercero, es opera de una manera que tengas la flexibilidad de poder responder, por ejemplo, a una reacción muy positiva de tu mercado y que te demande más de lo que sea que estés ofreciendo. O lo contrario, que sea tu operación tan flexible que se pueda contraer si las cosas arrancan demasiado lento, ¿no? Uh-huh. Eso te permite tener satisfecho a tu mercado, pero a la vez tu negocio sano para que te esté dando la parte propia de utilidad que te permite, pues, que sea negocio como tal. Entonces, si te fijas, esas tres recomendaciones básicas, porque ya entrar a más, pues hay que ser específicos de qué negocio se trata, claro, de qué producto se trata, ¿no? Pero estas son simplemente preparación, son justamente diseñar tu estrategia, pero son aspectos de cómo poderte estar acomodando, cómo poderte estar adaptando a las condiciones, ¿no?
Sí, creo que son consejos muy sabios, ¿no? Para cualquier persona que esté buscando, no nada más emprender en la tecnología, sino emprender en lo que sea, ¿no? Tienes que conocer tu mercado, tienes que conocer lo que vas a estar haciendo, ¿no? No nada más un día dices, lo voy a hacer y a tirarte como el borras, ¿no? Como dice mi abuelita. Sí. Entonces sí tiene que haber un pensamiento de por medio, un plan, y claro que es sensato el considerar que no va a ser exitoso de la noche a la mañana. Creo que no es real el estar considerando que va a ser negocio, que lo sea, genial, pero en la gran mayoría de los casos es una situación que requiere de crecimiento, requiere de madurez, requiere de que lo estés constantemente dándole, nutriendo. Exactamente. ¿No? Entonces, en el aspecto de negocios basados en la tecnología, es el peor competidor, o mejor dicho, el competidor más agresivo, no es el que vende algo similar o sustituto de lo tuyo, es la obsolescencia. Exacto. La obsolescencia es el fantasma que verdaderamente asusta, sí, en las empresas, claro, basadas en la tecnología. Y es obsolescencia no de que salga algo mejor necesariamente, ¿sí? O que ya deja atrás lo que tú tengas, en el sentido de que ya no es funcional, etcétera, sino que el mercado, el cliente, rápidamente adopta lo que tú tengas, lo entiende, lo empieza a usar y luego te exige más. Entonces, tu propio cliente, tu propio usuario, convierte en obsoleto lo que hayas tú lanzado en su momento. Entonces, los negocios sobre el ámbito tecnológico, ya sea telecomunicaciones, ya sea equipamiento, etcétera, necesitan tener un ritmo de estarse actualizando, de estarse innovando, reinventando, mucho mayor a otros tipos de negocio. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener pues cierto grado de madurez propia para poder entender que no va a haber realmente un momento de descanso, sino tienes que estar constantemente tras bambalinas. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Ahora, ¿qué voy? Porque me tengo que adelantar. Sí, creo que a veces cuando hablas de emprender, y esto me ha pasado mucho con mis compañeros, ¿no? Que a veces dicen, no, pues es que tienes un negocio, o sea, que te das la vida de jefe. Y yo, en realidad creo que no comprenden qué significa, ¿no? Porque el trabajo nunca acaba. O sea, el trabajo no es como si, ya tengo el negocio, ya lleva tantos años y está funcionando, tengo tantos empleados y ya me voy de vacaciones y lo dejo corriendo. O sea, idóneamente así sería, pero para llegar a ese punto requiere de continua nutrición y continua evolución, especialmente, por ejemplo, nosotros que estamos en el mercado de la ciberseguridad. No es meramente tecnológico, nosotros somos ese servicio, pero las necesidades evolucionan tan rápido con las amenazas que nos vemos también en de, ¿qué es nuevo? Tenemos que innovar. Entonces, nunca acaba estas nuevas estrategias, nuevas planificaciones, no acaba, ¿no? Entonces, creo que existe esta percepción a veces un poco de superestrella, de que, pues ya voy a tener mi negocio, lo voy a dejar corriendo y yo me voy a ir a retirar a las Bahamas y es errónea, ¿no? Creo que es cuando tú generas un negocio es porque estás apasionado por la visión que estás haciendo, por lo que estás creando, y tiene que ser algo que te comprometas, ¿no? Yo lo veo como, al menos en mi caso, nosotros somos una pyme, entonces es mi bebé, ¿no? Es algo que tú tienes que nutrir y quieres verlo crecer a un punto donde a lo mejor se vaya a la universidad, pero tienes que pasar por las fases, ¿no? O sea, está en kinder, espérate, falta primaria, secundaria y preparatoria para llegar, y no va a ser algo que voy a despertar un día y va a estar así. Entonces, eso es algo que al menos el tiempo, la paciencia, que a lo mejor parte de mi generación, y estoy consciente, nos hace falta. ¿No? Y hay que llevar el negocio de una manera, como dices, apasionada, para poderle entregar el esmero, el tiempo que requiere, ¿no? Y dentro de ello, que te divierta, que te rete. Es algo muy satisfactorio que el negocio
especialmente los basados en tecnología, por la misma rapidez con lo que las cosas avanzan, cambian, o sale algo completamente nuevo, te reta y lo hace cada vez más diferente, más complejo, pero pues eso es a veces lo que a uno le gusta y andas a 1000 por hora, sí, ando a 1000 por hora, pero me gusta. Es parte del juego. Sí. Y pues creo que en general hemos tocado ya muchos temas desde cómo lo vemos en perspectivas ya un poquito macro a micro, y espero que haya sido de utilidad para todos aquellos que nos están escuchando en SoundCloud y YouTube. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Creo que he disfrutado mucho sus consejos y mucho la perspectiva, yo creo que general, ¿no? Nosotros que estamos en la industria, evidentemente nos vemos un poquito con una perspectiva un poquito menos objetiva de cómo lo ven afuera, ¿no? Nosotros estamos ya, como diría mi mamá, en la barrera. Entonces, el ver qué viene detrás y cómo se percibe es algo importante, inclusive para nosotros, y yo creo que para muchas de las personas que nos están escuchando. Entonces, le agradezco mucho su punto de vista. Con todo gusto, gracias. Y para aquellos que lo quieran contactar, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Qué proyectos nuevos tiene usted o Canieti? Por los que no saben, el licenciado es el presidente de Canieti, y evidentemente es una asociación que apoya al sector empresarial, tecnológico, genera muchos eventos y en realidad es algo que ayuda a impulsar no nada más a las startups, sino también a la pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? Es una buena oportunidad para todas aquellas empresas que estén buscando una afiliación con un sector y poder no nada más recibir este tipo de perspectivas, sino también el ser un foro, ¿no? Ser un foro también para a veces, inclusive en el gobierno, y trabajar en conjunto. Pues bueno, para contactarnos es a través de la cámara de Canieti. Estamos en el Beat Center, que el Beat Center es parte de Canieti, y justamente es una casa donde auspiciamos e impulsamos justamente el emprendedurismo. Uh-huh. Justamente se manejan áreas desde freelance, coworking, etcétera, todo asociado a ideas y negocios de tecnología, ¿no? Entonces, justamente, pues es el lugar en donde nos pueden encontrar. Físicamente están las oficinas allá adentro, y vía correo electrónico también. Uh-huh. Vamos a pasar el correo electrónico. Toda la información la vamos a poner en la descripción de lo que viene siendo SoundCloud y del video de YouTube para que lo puedan contactar. Y el espíritu de la cámara de Canieti es precisamente darle ese espacio, ese grupo de empresas pertenecientes a la cámara que están en el ámbito, y tenemos socios grandísimos como lo que es Hisense, Sharp, Sony, Samsung, LG, Dell, Cisco, Microsoft, etcétera. Son socios de la cámara, y tenemos startups que son despachos de 2 o 3 muchachos que se afilian y finalmente están todos en el mismo club, ¿sí? Es una manera real de cómo interactúan las empresas de la tecnología a través de la cámara, ¿no? Desde muy chiquitos hasta los grandototes, ¿no? Y dentro de lo que comentas de los eventos, etcétera, siempre impulsamos mucho. Somos una cámara y bueno, las cámaras tienen una función jurídica, de hecho, claro, de defender a las empresas, sí, representarlas, ¿no? Pero se nos ha dado una dualidad a través del tiempo de función, claro, y ese ha sido el impulso de la conciencia tecnológica en la región. Uh-huh. Y para lograr ello, pues vienen los eventos donde ayudamos, impulsamos, promovemos justamente el que las ideas que tienen las personas creativas se conviertan, se materialicen en proyectos, que esos proyectos posteriormente se convierten en negocios. Entonces, no es la función original por la que se creó el concepto de cámaras en nuestro país, mas sin embargo, por la naturaleza innovadora, por la naturaleza de siempre estar reingeniando las cosas que tiene
estos ámbitos de la tecnología nos llevan a que como cámara pues somos un motor de impulso de todo lo nuevo, ¿no? Ahorita en septiembre 3 tenemos en Mexicali un encuentro de negocios precisamente con industria electrónica maquiladora y proveeduría regional, por ejemplo. Luego en octubre, el 10 de octubre, tenemos el Foro Congreso de Industria de Manufactura 4.0, que de hecho estamos impulsando el que se integre un consejo estatal de Industria 4.0 para llevar justamente la tecnificación de la manufactura, no para la sustitución humana, sino para elevar al empleado en la industria a un nivel tecnificado, y que nos lleve como región a un nivel de competencia para esa nueva ola de manufactura en el mundo, ya que eso representa un eslabón muy grande de la economía regional. Claro, ¿no? Creo que son cosas, efectivamente, algo que estamos viviendo aquí en la frontera, son importantes para todos aquellos que busquen asistir o gusten saber un poquito más de Cañetti, gusten afiliarse. Vamos a poner toda la información en la descripción del video. Esto ha sido todo por nuestro episodio. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado, por acompañarnos. Gracias. Espero que haya sido de su agrado. A mí me gustó. Creo que muchos de los puntos de vista han sido educacionales para nosotros y esperamos que para ustedes también. Sin más, los dejamos. Esperemos que se puedan suscribir a nuestro podcast, tanto en SoundCloud como YouTube. Pondremos las ligas de nuevo en la descripción. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.